Los contenidos de todos los programas de opinión emitidos en este canal son responsabilidad de las personas que los expresan. Por lo tanto, no comprometen la línea editorial del canal. Amigos, buenas noches. Estoy feliz de estar con ustedes y con un amigo que quiero mucho, un amigo que se llama Bill Carrascal. Con Bill hemos compartido bastante la predicación. Él es una persona, es un predicador, además es preceptor, ¿no? ¿Qué es preceptor, Bill? Preceptor es aquel que le ayuda a uno a encontrarle sentido a los preceptos, a los mandamientos. Sí, claro que la palabra de Dios dice que hay un solo preceptor que es Jesús, un solo y único preceptor que es Jesús. Bueno, y también con Bill compartimos, pues hemos compartido alegrías, tristezas, predicaciones, pero compartimos la gracia de pertenecer a un grupo que se llama Carpintería del Corazón. Y yo quisiera que hablara un poquitico sobre qué es la carpintería del corazón, porque el tema que vamos a tratar hoy es un tema muy interesante que no lo he escuchado realmente en todo esto que he trabajado con otras personas y he estado asistiendo a eventos. Este tema no se habla mucho y de lo que vamos a hablar hoy, porque es la base de la sanación interior y de toda la sanación integral. Entonces hablemos un poquito de la carpintería, así cortico, y entramos ya en el tema. Me gusta el nombre de Carpintería del Corazón porque no hay que explicar mucho. Yo creo que cuando uno se imagina un carpintero tallando, puliendo, serruchando, pegando, lijando la madera, pues uno entiende, pero esa madera es la madera del corazón. El corazón del ser humano está hecho de la misma madera del árbol de la vida y del madero de la cruz. Y hay una cosa importante, la vida nos llena de rayones el corazón, nos aporreamos, nos llenamos de barro. Nos descoloriza la madera. Pero pasa una cosa bien bonita, es que esa madera es como esos muebles antiguos, que mientras más pasan los años, más coge valor, y a veces mientras más rayada esté, más vale. Y la madera tiene que ver con el tema de la identidad. Si uno mira un bosque de pinos, las vetas de un pino no son semejantes a ninguno de los cientos o miles de pinos que pueden haber en un bosque. Son como las huellas digitales, ¿sí? Y así somos nosotros, somos únicos e irrepetibles para Dios. Pero vivimos en un mundo que la técnica, la tecnología, nos ha vuelto sordos para oír el corazón. Entonces, la única manera de entender por qué nos pasan cosas, de encontrarle propósito a la vida y de saber si estamos haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios, si vamos en el camino correcto, es dejar que el divino carpintero, que es Jesús, digamos, nos taladre ese corazón y nos lo talle y nos lo pula y le encuentre el valor a esa madera. Eso es, ¿sí? Cuando uno aprende a escuchar el corazón y le hace caso a la voz de Dios que está en el corazón, uno encuentra que la vida tiene sentido y encuentra que no todo lo que uno dice que es malo o que es negativo realmente es una pesadilla, es una tragedia, sino que por lo general en todo eso Dios coloca oportunidades, ¿sí? Y le da a uno herramientas para entender y para manejar ciertas cosas en las que otras personas que no aprenden a escuchar el corazón se hunden y digamos, se quedan, se estancan. ¿Sí? Y también que me hace, no sé, se me viene a la memoria en este momento, que no solamente la persona, sino que las otras personas que están alrededor
no pueden apreciar el valor que puede tener una persona, sino que en ese momento puede estar pasando por una prueba, por un momento, un mal momento, y las otras personas también lo pueden desechar, pero hay alguien que nunca nos va a desechar, que es Jesús. Bueno, ahora sí entremos en el tema. Yo creo que muchos de los televidentes están pendientes de qué es sanación de la memoria. Les advierto, no es que dónde fue que dejé las llaves, dónde fue que dejé el teléfono o el control del televisor. No, no es esa memoria, sino hay una memoria que está metida en dónde. El alma, nosotros somos seres que nacimos y fuimos creados para la eternidad, porque somos imagen y semejanza de Dios. Y esa trascendencia sobrenatural del ser humano, pues se explica porque tenemos alma. Dios cuando nos creó con cuerpo y nos creó con alma. Podríamos detenernos a explicar eso, pero no quiero desviarme allí, pero baste con decir que para los padres de la Iglesia y para el magisterio de la Iglesia, se habla de las potencias del alma, Santo Tomás, San Agustín. A mí me gusta la versión de San Agustín porque él siempre habla del ser humano en una dimensión trinitaria, o sea, a imagen y semejanza de la Santísima Trinidad. San Pablo también hablaba, ¿no? ¿Cómo? San Pablo también hablaba. San Pablo también hablaba, sí. Y entonces, San Agustín dice que el alma tiene tres potencias. Tiene la memoria, y la memoria, dice San Agustín, es como el Padre, es como Dios Padre. Y la memoria, digamos, cuando está sana, engendra la virtud teologal de la esperanza. O sea que si nosotros no tenemos enferma la memoria, nuestra esperanza va a estar enferma. Bueno, andamos amarrados al pasado. Bueno, ahí vamos a dejar un momentico porque ya vamos a hacer entrada una llamada y después ya seguimos, Bill. Okay. Norberto, buenas noches, ¿cómo estás? Desde Bogotá. Bien, Martica, con la alegría de poderme comunicar contigo, Martica. Bueno, Norberto, gracias. Muchísimas gracias, Martica, y con el panelista, para inicialmente pedirle para Tania Mondragón su teléfono particular, a ver si puede hablar personalmente contigo. ¿Es posible? ¿El teléfono de quién? Cuéntame. El suyo. ¿El teléfono de Bill? Sí, no, el suyo. ¿El mío? Sí. Ah, bueno, claro que sí, yo te lo doy, ¿cómo hacemos? Bueno, si tú escribes al correo de aquí de Telamiga, ahí sí, te lo dan, ¿oíste? Sí, señora, pero inicialmente, ¿no? Pero quiero hablar con Bill. Claro, sí, ahí lo tienes. Contigo, claro. Se trata de Tania, tiene una cantidad de dificultades como madre de familia, en diferentes aspectos de la vida, especialmente económica y otros sentidos. Y por sus hijitas, Paula Alexandra y Valentina, por ese estado de rebeldía, por ese estado de desacato al estudio, de indisciplina, cosa que por supuesto le ha llevado a ir mal en el estudio. La petición al Santísimo es para que ustedes y el panelista hagan las respectivas súplicas a mi Señor en nuestro nombre y nos apoyen para que esta niña apruebe en el año académico. Paulita termina 11 y está en vísperas naturalmente de presentarse a la universidad. Y naturalmente necesitamos ese dinero, esos recursos económicos, del cual en el momento hay notorias dificultades. Pero el Señor en su generosidad y en su divina misericordia y en sus oraciones y esa esperanza que nos sacude como buenos creyentes, hijos tuyos, pues esperamos de esta ayuda maravillosa. Listo, de verdad. Norberto. Bueno. Quizá me extiende un poco, pero bueno. El sentimiento me lleva ya a pedirles este favor. Lo importante, Norberto, que es el sentimiento de papá, ¿no? Que nosotros, los papás, queremos lo mejor para nuestros hijos. ¿Tú qué consejo le darías a Norberto para que sus chicas, dice que mejoren en el estudio? Tú que eres preceptor de un colegio. La clave para que los hijos fluyan en la vida y para que logren avanzar en la vida, la clave está en la seguridad
que un papá le transmita a su hijo. Si un papá le hace sentir confianza a su hijo, con eso basta. Con eso basta. El problema es que los papás de hoy, y los papás, yo soy papá también, a veces le transmitimos a los hijos nuestras propias inseguridades, nuestros propios miedos, y los vamos incapacitando para avanzar, los vamos incapacitando para el desarrollo físico, para el desarrollo emocional. La clave de la vida nuestra, ¿sí? El texto aquel donde Jesús está en la barca y Pedro va caminando, ¿sí? Pedro manda a caminar a Pedro por el agua y Pedro de pronto se hunde, ¿sí? Y bueno, hay una versión que la hemos oído siempre, hombre de poca fe, pero en el Evangelio de qué día me llamó la atención que la versión decía, Jesús le decía a Pedro, no seas desconfiado. Y eso es lo que pasa con nuestros hijos cuando nosotros le decimos, le transmitimos inseguridad y le mostramos el mundo como una selva. El mundo, hay un autor que habla del darwinismo social, que es enseñarle a los hijos que el mundo es una selva y que todo el mundo es un enemigo. Cuando nosotros le transmitimos eso a nuestros hijos, pues ellos ven que todo el mundo es su enemigo y ¿qué? Pues andan escondiéndose o andan peleando con el mundo. O andan prevenidos, ¿no? O andan prevenidos y no se realizan, van a ser frustrados. Tenemos una llamada de tu tierra, Edilma de Cúcuta. Edilma, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Te escuchamos un poquito muy lejos. A ver, ¿puedes Hola, hablar Edilma. un poquitico más durito, Edilma, por favor? Buenas noches. Buenas noches. ¿Me estás escuchando? Martica, para felicitarlos por el programa. Yo escucho su programa todos los días y quisiera pedir oración por una hija que tiene muchas deudas. A veces lo pasa muy enfermita, no puede trabajar. Y también pido por mi hogar, que a veces se vuelve como una cabullita y vuelve y se recoge. O sea, perdóname, Edilma, tú estás pidiendo por tu hogar, ¿cierto? Y estás pidiendo por el hogar de mi hija. Por el hogar de tu hija. Bien. Bueno, Edilma. Quiero felicitarlos y que seguiremos a Dios adelante para que siempre estén ahí con nosotros. Muchas gracias, Martica, y una buena noche. Dios te bendiga y que lo que tú estás pidiendo por tu hija, el Señor te lo conceda. Bueno, bien, vamos con el tema. Entonces, estamos hablando de la importancia de la memoria y por qué la memoria juega un papel importante. No es la memoria que lo que uno recuerda recientemente, no, lo que nosotros tenemos guardado allí en la memoria. Entonces, tú decías que la memoria es una de las potencias del alma, o sea que todos tenemos potencias. Y como potencia, pues es como la batería de un carro, ¿sí? Que cuando tú la prendes, se activa la esperanza y empiezas a ver el mundo con unos ojos diferentes, ¿cierto? ¿Por qué la esperanza es tan importante en esta generación, en este mundo moderno? Porque en este mundo, las nuevas generaciones, nuestros hijos, que nacen con el disco duro, ya como adaptados a la tecnología, pero sabemos que hoy los celulares son desechables, los computadores son desechables. Vivimos en un mundo donde todo envejece muy rápido, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es el problema? También eso que se vive en el mundo de la tecnología, en el mundo de la moda, de la ropa, lo llevamos a la vida afectiva, a la vida familiar. Entonces, los matrimonios son desechables, las amistades son desechables,
porque es muy fácil coger el computador o coger control. el iPad, bueno, ¿sí? Y todo se elimina, todos son elementos eliminados, ¿sí? En el computador, controlar, suprimir y ya se borró, y ya eso no sirve. El problema es que también el conocimiento, los valores, están tomándose como desechables. Y nos han dicho siempre que cuando un pueblo no tiene historia, es decir, no tiene memoria y no recuerda el pasado, pues no tiene futuro. Entonces las generaciones de ahora están condenadas a morirse en el intento, porque no recuerdan que Dios los hizo capaces, no recuerdan que en su ser, en su cuerpo y en su alma, no recuerdan, por ejemplo, que Dios los hizo capaces de tomar buenas decisiones. No recuerdan, por ejemplo, que Dios les dio inteligencia y les dio la capacidad de escoger lo bueno y lo malo. Y no recuerdan, por ejemplo, que Jesús pagó un precio por nuestra libertad y que ya nuestra libertad fue ganada. Entonces, cuando yo me someto a algo que me quiere esclavizar, si yo me abrazo a la cruz y me acuerdo de ese costo tan alto y me acuerdo que esa fianza ya fue pagada, eso me da fuerzas para levantarme en victoria. Pero nosotros hemos olvidado lo único que nos puede salvar de cualquier cosa, que es de dónde venimos. ¿De dónde venimos nosotros? Nosotros venimos de Dios. Nosotros somos creados por Dios. Y voy de una manera muy coloquial, voy a interpretar un poco a San Agustín. Cuando San Agustín... Bueno, perdóname un segundito, sé que esto es interesante, pero para no cortarte, entonces vamos con una llamada, vamos a una pausa y entramos con San Agustín. Con San Agustín. Bueno, Rosa, buenas noches. Rosa. Parece que Rosa... Hola, Rosa. Rosa se nos fue. Hola, buenas noches. Sí. Juan Martica, ¿cómo ha estado? Bien, Rosa, ¿cómo estás? Será bien, gracias. Bueno, cuéntanos, Rosa, desde Pereira hasta Rosa. Bien, gracias a Dios. Encantada de escucharlos. Bueno, mira, casi no cojo la llamada. Rosa, vamos a hacer una cosa, le bajas todo el volumen a tu televisor, te quedas solamente por el teléfono para que podamos escucharte mejor, ¿vale? Ya le voy a bajar al televisor. Bueno, apúrate a ver. Bueno, listo. Listo, bueno, cuéntanos. No, pues llamaba para felicitarlos por ese programa y que hace tiempo yo esperaba comunicarme y nada, pero el Señor es maravilloso conmigo y que me ha dado esta oportunidad de que entre esta llamada. Los felicito por ese programa y los llamaba para que me colocaran en cadena de oración, a mí, a mi esposo y en general aquí toda mi familia. Bueno, Rosa, con mucho gusto. Y desearte muchas, pero muchas bendiciones y que Dios los bendiga con ese programa. Bueno, y acuérdate que todos estamos unidos orando por la paz del Medio Oriente, que es la consigna de Telamiga. Estamos todos orando por la paz del Medio Oriente. Yo en mis oraciones pongo al Medio Oriente y a la paz del mundo entero y por todos los... Bueno, Rosita, bueno, un abrazo, Dios te bendiga. Bueno, vamos a una pausa y ya regresamos. Bueno, entonces estábamos en San Agustín, que es tan hermoso y tan profundo, ¿no? Y una persona me decía hace poco sobre San Agustín que era muy difícil de entender, pero pues hay que leerlo, y como tú has hecho porque tú has leído mucho San Agustín y lo has pasado por decir así, lo ha traducido de una manera más sencilla para sí. Hacerlo entender, ¿no? Bueno, de pronto los sacerdotes y hermanos de la comunidad agustina de pronto me manden a la silla eléctrica con la interpretación que yo pueda hacer, pero hay que digerir
y hay que llevar eso a la vida práctica. Y bueno, la frase que todos oímos y que todos recitamos todos los días: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestra alma no descansará hasta que descanse en ti. Pero vuelvo a decir, interpretando un poco a San Agustín de una manera coloquial, San Agustín dice en otras palabras, pero lo dice, nosotros anhelamos el cielo porque ya estuvimos allí. Es decir, nosotros salimos de Dios, salimos de la casa de Dios Padre y volveremos allí. Cuando Jesús se despide de sus discípulos, les dice: yo me voy, pero voy a volver. Pero mientras vuelvo, voy a la casa de mi Padre, donde hay muchas moradas y donde hay una habitación para cada uno de ustedes, y voy a volver por ustedes, ¿sí? Pero esa habitación la tenemos cada uno de nosotros desde toda la eternidad. ¿Por qué hablo yo de esto? Porque nosotros, ¿por qué nos equivocamos y por qué andamos tan heridos? Porque tenemos un problema de memoria. Se nos olvidó de dónde venimos. Y cuando uno no sabe dónde viene, no sabe para dónde va. No sabe ni para dónde va. Como dice un amigo, cuando uno no sabe en qué estación se va a bajar en el Transmilenio, cualquier Transmilenio le sirve, ¿cierto? Y se pierde, ¿sí? Como yo me pierdo siempre. Se pierde, yo también me pierdo, no te preocupes, Bueno, Martica. tenemos pero, a Gladys de Pitalito. Gladys, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Gladys? Muy bien, gracias a Dios. Cuéntanos, Gladys. Bueno, la llamada era para felicitarlos por el programa. Llamo de Pitalito, Huila, y estoy muy contenta cuando los escucho, pues me llena mucho de fortaleza. Siempre escucho los programas y quisiera pedirle un favor, que hagan mucha oración por un hijo que está un poquito alejado espiritualmente, no se quiere acercar a las cosas de Dios. Es muy buen hijo, pero pues en la parte espiritual está un poco alejado. Y por la salud de mi esposo y por la mía, y 2 hijos que tengo estudiando, uno en Pereira y otro en Paz. Bueno, Gladys, gracias por llamar y que el Señor te dé lo que tu corazón desea, lo más importante. Y importante el tema, que lo escuches bien, el tema que estamos tratando, porque de eso se trata, ¿no? Si, no sé el caso tuyo, pero muchas veces hay papás que le dicen: es que mi hijo no va a la iglesia, no esto, no esto. Pero si no se les ha hablado a los chicos desde pequeños de Dios, entonces no tienen esa información, ¿no? Y si ya la tuvieron, lo importante es empezar a orar para que el Señor reavive eso que está allí guardadito en la memoria. Exacto. Entonces, cuando los que venimos de provincia llegamos a Bogotá, ¿sí? ¿Qué nos llena en los momentos mientras nos adaptábamos al cemento, a la gente que nos saludaba, al estrés, a los trancones? ¿Qué nos llenaba de fuerza? Recordar la casa. Y yo siempre tengo la imagen de mi casa, carrera 11, número 13192, no se me olvida. Y esa plaquita representa el boleto a lo que yo soy, hasta mis defectos, ¿sí? Y representa algo muy bonito, representa lo que yo llamo hoy una profesión de reparación, y es la profesión de carpintero del corazón. ¿Por qué? Porque yo soy hijo de carpintero, yo crecí entre la Serrín, yo crecí entre las tachuelas, ¿sí? Y en ese acerrín yo tengo todos los recuerdos, el dolor, las borracheras de mi papá, pero también cuando papá jugaba con nosotros, todo eso está ahí en el acerrín. Y un día con el padre Alfredo Campos, estábamos con Martica empezando este ministerio de carpinteros del corazón, y él tenía una visión y veía una carpintería, y yo veía que lo que él veía me traía a mí también otros recuerdos, y me traía los recuerdos de que cuando mi papá murió se llevaron la carpintería, se la llevaron y nos dejaron sin nada, y de pronto escucho una voz que me dice: hoy te lo he devuelto todo.
Entonces, perdimos una carpintería material, pero ahí estaba la esencia de lo que yo soy hoy. Y yo quiero ser carpintero del corazón toda la vida, porque ahí está mi memoria, y ahí está mi identidad, y ahí está lo que yo puedo también ayudar a la gente a entender. Hay un tema, este tema podríamos quedarnos muchas horas, muchos días, porque en este tema contigo y con otras personas valiosas que el Señor nos ha puesto en el camino, hemos estado entrando en la sanación interior 24 horas al día y 365 días de los últimos años. Nos podríamos quedar horas, pero yo quisiera entrar en la memoria de Dios Padre un poquito, o que con la ayuda de la palabra de Dios refrescáramos ese origen. A ver, vivimos en un mundo de gente herida, de gente que se siente incapaz, de gente que deja botada la carrera, el trabajo, la esposa, de gente el esposo, que se suicida. De gente que se suicida, porque es gente que se siente derrotada. ¿Y por qué se siente derrotada? Porque un día le dijeron, usted no sirve, usted es una vergüenza, usted no sirve para lo bueno, usted es basura, usted es un tal por cual, o una tal por cual, o usted es esto, aquello. Bueno, yo sé que los teleamigos están recordando una lista de palabras que no las podemos decir por respeto a ustedes mismos y a nosotros, pero ustedes las están recordando. Pero yo quiero invitarlos a pedir al Espíritu Santo que nos recuerde el primer amor. ¿Cuál es la clave para poder avanzar en la vida sin temores y lograr victoria en todo lo que enfrentamos como seres humanos? Y para sanar, y para sanar. Por eso, para sanar. ¿Saben cuál es la clave? Recordar quién nos amó primero y cómo nos amó el que nos amó primero. Nuestro primer amor es nuestro Creador, es Dios. No importa si papá o mamá no nos desearon, no importa si nos rechazaron, no importa si nos regalaron, no importa si nos botaron en una caneca de basura, no importa. ¿Saben por qué? Porque antes que ellos, nuestro Creador nos creó por amor y nos amó bien, y nos amó tan bien que se sintió orgulloso de vernos cuando fuimos creados y nos deseó. Y quieren que se los cuente, este texto que lo hemos leído tantas veces, yo nunca lo había entendido, pero cuando lo leí hace poco, yo dije, ¿qué es esto? Aquí está la clave para los hijos, para sanar los hijos no deseados. Dice que, bueno, ese Juan 1, en el principio existía aquel que era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, y la palabra era la luz que vino a los hombres, la luz vino a los suyos, los suyos no los recibieron. Hasta ahí vamos, ¿sí? Estaba en el mundo y el mundo fue hecho por él y el mundo no lo conoció. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. En el versículo 12 dice lo siguiente, miren esta bomba: a todos los que lo reciben les da el ser hijos de Dios. Él que no nació ni de sangre ni de carne, ni por deseo de hombre, sino de Dios. ¿Qué dice acá? Miren lo hermoso. Dice que a los que lo reciben, hay otras versiones de la Biblia, otras versiones que dicen, acá dice, les dio el ser hijos, en otra versión dice, les dio la capacidad, en otra versión dice, les dio el poder. ¿Sí? O sea, ¿cuál es la clave para sanar nuestras inseguridades y nuestro sentimiento de abandono y de orfandad? Recibir el amor primero, recordarlo, ¿sí? A los que lo reciben les da el poder de ser hijos de Dios. ¿Qué es lo que debemos hacer? Empoderarnos de esa dignidad y condición de hijos de Dios, porque nosotros nos portamos como basura, como basurero, como hijos, o como hijos no sé de quién, pero aquí es lo primero. Y lo otro, y perdón que me extienda, pero es que me parece que es tan significativo, dice que Él, o sea Jesús, que no nació ni de sangre, ni de carne, ni por deseo de hombre,
sino de Dios. ¿Sí? Es decir, que no importa si nosotros, si el que nos engendró carnalmente nos deseó, porque el que nos amó primero nos deseó, nos amó bien, nos creó, ¿sí? Y nosotros hemos sido engendrados por Jesús en Dios Padre y somos hijos de Dios. Y nuestra dignidad y nuestra capacidad y las herramientas para salir adelante y para superar los abandonos, los abusos, las violaciones, los maltratos y tantas cosas que vivimos los seres humanos, tantas cosas que duelen en este país violento. ¿Cuál es la clave? Empoderarnos de nuestra dignidad de hijos de Dios y de nuestra identidad de hijos de Bueno, Dios. tenemos otra llamada de Pitalito. Pitalito está hoy. Por allá estuvimos en Pitalito. Bueno, hace tiempo, Ofelia, saludos. buenas noches. Sí, buenas noches. Ah, no es Ofelia. Bueno, cuéntame, ¿cómo te llamas? Soy el esposo de Ofelia. Ah, bueno, ¿y cómo es tu nombre? Mi nombre es Jorge Samuel Sánchez. Bueno, Jorge, te estamos escuchando. Cuéntanos. No, pues, mi llamado es para felicitarlos por ese programa tan hermoso que le llega a uno al alma, al corazón. Gracias, Jorge. Y qué le digo, y para pedir oración por mi hogar, por mis hijos que están un poquito como sí, están como apartaditos de Dios. Entonces es para eso y para dar un testimonio de que Dios ha hecho cosas maravillosas en mi vida, en mi hogar. Amén, Jorge. Sí, entonces pues te doy la honra y la gloria a Dios por él ser tan grande y tener tanta misericordia para conmigo y en mi hogar. Bueno, Jorge, gracias por participar en el programa. Y a los hijos hay que también empezar a ponérselos al Señor y reclamarles la promesa, y esta promesa tan linda, ¿no? Porque dice que a los que los recibimos nos da ese poder. Entonces hay que, como dice Bill, empoderarnos de esa palabra, de que somos hijos de Dios y que valemos mucho. Es importante, ¿no? Bill, yo tengo, pues, quisiera que tú explicaras un poquito la importancia de sanar, de pedir al Señor que sane nuestra memoria, porque hay personas que han olvidado, ¿no? Pero la memoria está enferma. Entonces la importancia de que a través del Espíritu Santo y los procesos que se hacen durante esta sanación, de que el Espíritu Santo nos haga recordar esas cosas que están olvidadas allí y que no están sanas, y por eso es que muchas personas no tienen la fuerza de voluntad. Entonces, al estar enferma la memoria, la voluntad también se enferma y los afectos también se enferman, porque hay una herida allá guardadita que está supurando y que no nos damos cuenta que está molestando. Entonces, ¿por qué la importancia de eso? ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay situaciones que nos marcan negativamente, ¿sí? La pérdida de un ser querido, un accidente, una separación. Cosas recientes. Sí, no necesariamente, pueden ser cosas pasadas. Desde que estamos en el vientre materno, ya. ¿Cierto? Entonces nos marcan, nos impactan de tal manera que tenemos maneras de enfrentar eso. Una de esas maneras es lo que tú dices, bloquear la memoria y negarnos, un mecanismo del que hablan los psicólogos, la negación y negar que me duele. Entonces, o sea, todo me resbala, y es esa gente que uno dice, pero se murió y no sintió nada, sería que no lo quería. No, le está doliendo. Pero lo que pasa es que tiene miedo a recordarlo, tiene miedo a reconocer que le duele, porque donde lo reconozca siente que se puede morir. O tiene miedo a decir que le está doliendo porque tal vez le dijeron cuando era niño, bueno, los hombres no lloran, no lloran. Los hombres no lloran. Bueno, vamos a una pausa, ya regresamos. Bueno, miren la importancia, amigos, de pedir al Espíritu Santo que nos sane la memoria, porque como yo les decía, no es que se me olvide dónde dejé las llaves, sino es que va de por medio nuestra sanación espiritual, psicológica y física. Bueno, bien, entonces sigamos con el tema. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que es que
nosotros cuando no afrontamos bien las dificultades en la vida, quedamos anclados a esa situación y entonces desde ese momento no solo nos incapacitamos para avanzar, para tomar decisiones, para empezar otra etapa de la vida, sino que también, digamos, toda la vida, a través de ciclos, de depresiones de aniversario, cada año, cada vez que se cumple un aniversario de eso, nosotros nos deprimimos, nos sentimos derrotados, Vienen las famosas crisis. nos volvemos agresivos, buscamos culpables, le echamos... Sí, porque ¿cómo se conecta uno con esas situaciones que uno no afrontó bien? Dijimos una, desbloqueando la memoria, ¿sí? Y hay gente que no se acuerda de nada. Otra manera es queriendo echarle tierra al dolor, ¿sí? No me duele, ¿sí? Yo no sufro, yo tengo el ejemplo clásico, ¿Ah? Bill, yo tengo el ejemplo clásico de cuando una persona se cae, o nos hemos caído, ¿no? Entonces, ya sé para dónde vas. Nos caemos y la gente, venga, ¿le dolió? Y uno dice, no, no me dolió. Y claro, y uno se medio siente como que le están arretiendo esas piernas, ni se mira y camina derechito para que nadie se dé cuenta. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una sociedad de que nos han dicho que no hay que demostrar el dolor, y entonces lo ocultamos. Y eso de verdad que para mí es lo clásico. Y acuérdate del profeta Nehemías, cuando su hermano le cuenta la situación que está viviendo el pueblo, cuando volvió a Jerusalén después de que estaban allá en el destierro, en todo eso, cuando él ve lo que está sufriendo su pueblo, ¿qué dice el libro de Nehemías? Nehemías se sentó a llorar. Se tomó el tiempo para reconocer que le dolía y se tomó el tiempo para hacer el duelo y solo así podemos encontrarle sentido al dolor, cuando yo reconozco que me duele, pero no me quedo allí, sí, porque esa es otra manera como nosotros nos conectamos con eso que nos dolió, es buscando culpables. O como tú dices, quedarse toda la vida en el ayayay, ¿no? Nadie me quiere, todos me odian. Y hay gente que se vuelve adicta al dolor y adicta al sufrimiento precisamente por eso. Fíjate que el Papa Francisco, allá cuando unos inmigrantes en la isla de Lampedusa, allá murieron niños, mujeres, él se preguntaba, ¿quién ha llorado por la suerte de estos niños? Y él decía, Occidente se volvió una cultura de la indiferencia, pero él decía, casi que decía, pero yo los invito a que lloremos, hay que llorar porque es la única manera, no lo decía así, pero yo decía, ¿cómo sabe el Papa Francisco de sanación interior? ¿Cierto? Entonces, a ver, hay una cosa importante con la memoria. Hay terapias psicológicas que dicen que lo que hay es que dejar aflorar el inconsciente, pero si mi inconsciente me dice que yo soy un extraterrestre, entonces hay que mandar a papá y mamá al psiquiatra porque no me entienden. Entonces desde ahí han justificado la homosexualidad, el lesbianismo, qué sé yo, tantas cosas. Todo se justifica. ¿Cierto? Todo se justifica, no. Pero la verdad es que yo digo que la memoria, esos recuerdos que tenemos, son como la caja negra de un avión después de un accidente, ¿cierto? O son también como un relleno sanitario. Pero si uno se pone a remover solo humanamente el relleno sanitario, eso huele feo. Si uno lo remueve de la mano de Jesús, Él lo sana a uno medicinalmente, lo hiere medicinalmente, y entonces ya uno no va a ver eso como una tragedia, sino como una oportunidad para poder avanzar. Bueno, como tú dices, bien, realmente pues esto nos quedaríamos aquí mucho tiempo. Vamos a tratar de convencer aquí a Bill para que venga otro día y ampliemos un poco, porque yo sé que quedan muchas expectativas. Queda la memoria revuelta un poquito. Exacto, quedan muchas expectativas, pero en conclusión, me acuerdo que en días pasados decía que como un padre de familia que saca del baúl lo bueno y lo antiguo. Entonces, no todo lo antiguo es malo, pero muchas veces no lo hemos procesado bien.
y todo, es tan bonito, saca de lo antiguo y de lo nuevo, ¿no? Bueno, vamos a una oración. Gracias por estar con nosotros. Mañana a la misma hora, 7 de la noche. Bill, gracias por estar con nosotros. Gracias, Martica, gracias, teleamigos. Yo quiero que en este momento de oración nos sentemos a recordar a papá, a recordar a mamá. Y quizá cuando lo intentamos nos duele, o no queremos, o sentimos rabia, o sentimos miedo. O nostalgia, ¿no? O sentimos nostalgia, o sentimos culpa. Pero yo los invito a que nos tomemos de la mano de Jesús y le pidamos a Jesús que vaya con nosotros a casa. ¿Cuál es la imagen que te hace recordar la casa? La nomenclatura de la entrada, un viejo portón, un portón moderno, una casa en ruinas, una casa muy bonita, un pesebre, un arbolito. Recuerda allí, y yo te invito para que de la mano de Jesús le pidas a Jesús la gracia de poder ir con Él y darle un abrazo a tu papá. Hay personas que no entienden el significado del abrazo. Señor Jesús, yo te invito para que con cada uno de nosotros vayas y nos recuerdes quiénes somos, nos recuerdes. Y ahora, Señor, que estamos yendo hasta la casa, quizás recordamos que nos dijeron que nosotros no valíamos la pena, que nuestra vida, que veníamos a amargarle el rato a papá y a mamá, y hoy queremos pedirte la gracia de poderlos abrazar, perdonarlos, pero nos faltan fuerzas, y por eso queremos pedirte, Jesús, que pidas para todos nosotros el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo se aposente en nuestra memoria, se aposente en nuestra alma, conformada por inteligencia, por voluntad y por la memoria, y que nos recuerde, que nos refresque la memoria, y que nos recuerde el primer amor, que nos recuerde el momento en que tú dijiste, papá Dios, hagamos a Bill, a Martica, a María, a Pedro, a Juan, a Santiago, a Enrique, a cada uno de los que estamos en el mundo, hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. Y tú infundiste, Señor, tu aliento de vida y nos diste con ese aliento de vida la capacidad de ser hijos tuyos. Hoy, Señor, como nos decía tu palabra, hoy queremos creerte y hoy queremos reconocerte, Jesús. Y al creer y reconocerte como nuestro Señor y como Salvador, hoy queremos apropiarnos y empoderarnos de nuestra dignidad y de nuestra capacidad de hijos de Dios. Hoy queremos empoderarnos, porque como dice tu palabra, no nacimos, Señor, no somos hechos ni por deseo de carne, ni de sangre, ni por deseo de varón, sino que es porque tú lo quisiste. Venimos de ti, Señor, y anhelamos el cielo porque venimos de ti. Y hoy te pedimos, Señor, que nos abraces y que nos recuerdes que nos deseaste, que cuando nos creaste nos deseaste y te sentiste orgulloso de nosotros y tú confías en nosotros, tú nos haces sentir confianza y por eso, Señor, porque tú pagaste en la cruz un precio muy alto y nos redimiste para ser libres, por eso hoy yo y cada uno de los teleamigos, Señor, nos empoderamos de nuestra dignidad de hijos de Dios y nos levantamos en victoria de nuestros temores, de nuestras heridas, de nuestros dolores, de nuestros lastres, y te alabamos y te bendecimos, y te alabamos y te bendecimos, porque tú no creas basura, y porque tú nos hiciste capaces de amar, de perdonar, capaces de llegar al cielo, y nos hiciste capaces de ser buenos, de hacer lo que te agrada, y de hacer lo que te hace feliz. Gracias porque nos amas y gracias porque somos tus hijos. Y porque somos tus hijos, somos también herederos de tu gracia y de tu misericordia. Amén. Amén.